Petro es expulsado de Despierta Bogotá tras un caluroso enfrentamiento con Jorge Alfredo Vargas. ¿Qué sucede cuando el mandatario más controversial de Colombia se sienta frente a frente con uno de los comunicadores más respetados de la capital en lo que debía ser una conversación cordial en el programa matinal más visto de toda Bogotá? La respuesta es un instante televisivo que sacudió al país entero y que culminó con algo jamás visto, la expulsión del primer mandatario del set en vivo y en directo. Esta es una historia que tiene giros inesperados y que dejó a millones de colombianos con la boca abierta. Los estudios de Despierta Bogotá se encontraban en esa tranquilidad típica de las primeras horas, cuando el sol apenas comienza a despertar la ciudad y las calles todavía están silenciosas. Era un miércoles cualquiera, o al menos así parecía. Jorge Alfredo Vargas repasaba sus apuntes por enésima vez, deslizando los dedos sobre las hojas con una meticulosidad que lo caracterizaba después de décadas de trayectoria. Su equipo había coordinado lo que se suponía sería una entrevista de protocolo con el presidente de la República, una charla civilizada sobre las iniciativas del gobierno, nada fuera de lo común. Los técnicos afinaban los últimos detalles de iluminación y sonido cuando las puertas del estudio se abrieron. Gustavo Petro ingresó con esa seguridad que solo otorgan los años de batallas políticas, una sonrisa amplia dibujada en el rostro, saludando a cada persona que encontraba en su camino. Llevaba décadas navegando las turbulentas aguas de la política colombiana y nada parecía intimidarlo. Se acomodó en el sillón destinado a los invitados, ajustó el micrófono con movimientos practicados, como quien ha estado 1000 veces bajo los reflectores y sabe exactamente cómo comportarse. Frente a él, Jorge Alfredo organizaba mentalmente el esquema de la conversación, repasando las preguntas que había diseñado para mantener un tono respetuoso y profesional. Las cámaras empezaron a rodar y el ambiente se llenó de esa electricidad particular que tiene la televisión en vivo. El presentador abrió con su tono profesional habitual. Buenos días, señor presidente. Es un honor tenerlo con nosotros en Despierta Bogotá. Gracias por estar aquí esta mañana. El mandatario respondió con genuina cordialidad, relajándose en su asiento. Buenos días, Jorge Alfredo. Siempre es un gusto venir a este programa que tanto aprecian los bogotanos. Quisiera conversar con usted sobre las reformas que ha venido impulsando desde la Casa de Nariño, especialmente aquellas enfocadas en la transformación social del país. No obstante, ciertos sectores de la opinión pública señalan que sus propuestas siguen líneas muy similares a los discursos populistas tradicionales. ¿Cómo responde a esa apreciación? La expresión del presidente cambió de forma casi imperceptible. La sonrisa seguía ahí, pero algo en la mirada se endureció ligeramente. Bueno, Jorge Alfredo, considero que esos sectores deberían analizar con detenimiento las propuestas antes de emitir juicios apresurados. Cada iniciativa que presento al Congreso está respaldada por estudios técnicos rigurosos y por las necesidades auténticas del pueblo colombiano. El periodista se inclinó hacia adelante, sintiendo que había encontrado un hilo del cual jalar. Pero es que hay un patrón identificable aquí. El líder de izquierda que surge del pueblo para salvar la nación con políticas radicales y discursos antiestablecimiento. Algunos analistas indican que simplemente aplica variaciones de la misma fórmula ideológica. El estudio quedó en un silencio espeso. Los productores empezaron a intercambiar miradas nerviosas, notando que la temperatura de la conversación había subido varios grados respecto a lo planificado. Esta no era la entrevista amable que habían acordado para la franja de la mañana. ¿Sabes qué, Jorge Alfredo? La voz del mandatario adquirió un matiz diferente, más áspero. Tal vez el problema no está en que yo aplique mi ideología. Quizás el verdadero inconveniente es que los medios bogotanos han perdido la capacidad de generar análisis profundos y genuinos. Cuando has crecido donde yo crecí, cuando has vivido las experiencias que yo he vivido en los barrios populares de Zipaquirá, la autenticidad no es una opción, es una necesidad. El presentador guardó silencio por un momento, pero su instinto periodístico se había encendido completamente. Hablando precisamente de autenticidad, conversemos sobre su trayectoria. Ha sido muy transparente respecto a su juventud en el M-19, los conflictos con la justicia, el tiempo que pasó en la insurgencia. ¿No le inquieta que sus políticas de confrontación puedan glorificar la violencia de manera irresponsable, considerando la plataforma presidencial que maneja? La pregunta quedó suspendida en el aire como un desafío directo.
El presidente apretó visiblemente la mandíbula y por un segundo el único sonido en el estudio fue el zumbido casi inaudible de los equipos de grabación funcionando. Es una perspectiva interesante, Jorge Alfredo, respondió con una voz engañosamente tranquila. Irresponsable, dices. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde has tenido que luchar por la justicia social de manera directa? ¿Has vivido en los barrios del sur de Bogotá donde la violencia no era algo que veías en las noticias, sino algo que determinaba si tu familia tenía futuro o no? El presentador mantuvo la compostura, pero una nueva tensión se hizo evidente en su lenguaje corporal. Presidente, no estoy cuestionando sus experiencias de vida. Le pregunto sobre la responsabilidad que implica liderar 50 millones de colombianos. Liderar. El mandatario soltó una risa, pero no había humor en ella. Jorge Alfredo, nunca pedí ser el líder perfecto que esperan los medios tradicionales. Lo que busqué fue la oportunidad de transformar las injusticias que viven los colombianos más vulnerables. Pero personas de tu posición social quieren reducir todo a un tema de análisis mediático superficial. No creo que indagar por la responsabilidad presidencial sea reducir nada a análisis superficial, replicó el periodista con voz cada vez más firme. Tiene la presidencia de la República, millones de colombianos que votaron por usted, muchos de ellos jóvenes que lo siguen en redes sociales. ¿No considera que les debe algo más que confrontación constante? El presidente se inclinó hacia adelante en su silla, acortando la distancia física entre ambos. Lo que les debo es honestidad absoluta. Lo que les debo es demostrarles que se puede partir desde abajo y construir algo trascendental para el país. Lo que no les debo es fingir ser el político tradicional para complacer a gente que nunca ha enfrentado la pobreza estructural de este país. El estudio había quedado completamente silencioso. Incluso los operadores de cámara parecían paralizados, sin saber si continuar grabando o solicitar un corte comercial de emergencia. Jorge Alfredo decidió seguir adelante, su formación periodística prevaleciendo sobre cualquier preocupación por la creciente tensión del ambiente. Pero, presidente, ¿no ve la contradicción? Se beneficia políticamente de atacar al establecimiento y simultáneamente afirma ser una influencia positiva para el país. Ese fue el punto de quiebre definitivo. El mandatario se levantó abruptamente, haciendo que su silla rodara hacia atrás con un ruido que resonó en todo el estudio. ¿Beneficio? ¿Quieres hablar de beneficio, Jorge Alfredo? Hablemos de cómo los canales de televisión se benefician del miedo y la polarización. Hablemos de cómo los periodistas se benefician de mantener a la audiencia dividida y enfrentada. Al menos cuando yo hago política, la gente sabe que estoy defendiendo a los más necesitados de este país. El presentador permaneció sentado, pero elevó su voz para igualar la intensidad del presidente. Eso no es comparable y usted lo sabe perfectamente. Estamos hablando de su responsabilidad como jefe de Estado de Colombia. No, Jorge Alfredo, estamos hablando de tu necesidad de crear controversia donde no la hay, replicó el mandatario. Se suponía que esto iba a ser sobre las políticas de mi administración, pero lo has convertido en algún tipo de ataque personal sistemático. La actitud profesional del periodista comenzó a resquebrajarse ante la acusación directa. Nadie está realizando ningún ataque personal. Son preguntas legítimas que cualquier periodista serio haría a un presidente de la República. ¿Periodista serio? La voz del mandatario adquirió un tono peligrosamente bajo. Así es como te describes a ti mismo, porque desde mi perspectiva pareces otro comentarista más que intenta ganar puntos atacando a alguien que llegó a la presidencia luchando contra la desigualdad social de este país. Jorge Alfredo también se puso de pie, abandonando por completo la pretensión de mantener una entrevista cordial. Llevo haciendo periodismo desde antes de que usted fuera alcalde de Bogotá, Gustavo. No necesito lecciones de integridad profesional de alguien cuya idea de gobernar es atacar constantemente a las instituciones democráticas del país. El insulto impactó como un golpe físico. El presidente se sonrojó intensamente y por un momento el antiguo guerrillero del M-19 se asomó bajo la investidura presidencial. ¿Es eso lo que realmente piensas?, preguntó bajando la voz hasta convertirla en un susurro amenazante. ¿Que solo soy un populista radical que tuvo suerte política? El presentador se enderezó la corbata, un gesto nervioso que delató su creciente inquietud a pesar de su intento por mantener la autoridad periodística. Presidente, nunca he dicho que sea un populista radical,
pero no puede negar que su gobierno se ha caracterizado por confrontar sistemáticamente a los medios de comunicación. Tienes razón, Jorge Alfredo, dijo el mandatario dando un paso hacia la mesa que los separaba. Mi gobierno se ha caracterizado por enfrentar la corrupción y defender a los más vulnerables del país. ¿En qué se caracteriza tu periodismo? En hacer preguntas capciosas a personas que realmente intentan cambiar Colombia. El equipo del estudio intercambió miradas nerviosas. La situación se estaba descontrolando mucho más de lo que habían previsto y no había pausa publicitaria programada hasta dentro de 8 minutos completos. Mi periodismo se fundamenta en pedir cuentas a los funcionarios públicos, respondió Jorge Alfredo con voz firme, pero con los nudillos blancos agarrando sus fichas. Cuando alguien ostenta la presidencia de la República, debe esperar ser objeto de escrutinio público constante. ¿Cuentas de qué exactamente? El acento costeño de la infancia del presidente se hacía más pronunciado con cada palabra. ¿Por intentar cambiar un país profundamente desigual? ¿Por darles esperanza a quienes nunca tuvieron oportunidades reales? ¿O estás tratando de hacerme responsable por tener la audacia de llegar a la presidencia desde la insurgencia armada? El presentador sintió que la entrevista se le escapaba completamente de las manos, pero su instinto competitivo se activó automáticamente. Estoy tratando de tener una conversación honesta sobre las políticas que implementa su gobierno, especialmente hacia los jóvenes que podrían interpretar la confrontación como la única solución viable a los problemas del país. ¿La confrontación como solución? Se rió amargamente el mandatario. Jorge Alfredo, ¿has estudiado alguna de mis políticas gubernamentales o solo has leído los titulares que te ha proporcionado tu equipo de investigación? Porque si las hubieras estudiado detenidamente, sabrías que mi gobierno busca la paz total, el diálogo nacional y la reconciliación histórica. Pero sigue siendo confrontacional, ¿no es cierto?, insistió el periodista. El presidente siempre pelea mediante discursos duros, mediante ataques sistemáticos a las élites tradicionales. ¿Qué tipo de mensaje transmite eso a la juventud colombiana? El presidente negó con la cabeza, visiblemente frustrado. El mensaje que transmite es que a veces los líderes tienen que enfrentarse a las estructuras corruptas del poder, que a veces cuando el sistema excluye sistemáticamente a las mayorías, alguien tiene que encontrar el valor para defender a los olvidados por la historia. Pero tú no lo entenderías, ¿verdad, Jorge Alfredo? Porque te has pasado toda tu carrera a salvo detrás de una cámara haciendo preguntas, pero sin tener que vivir realmente con las consecuencias de la pobreza estructural. El ataque personal dio exactamente en el blanco. La compostura profesional del presentador se resquebrajó visiblemente ante las cámaras. Eso es completamente injusto y usted lo sabe perfectamente. El periodismo consiste en hacer preguntas difíciles a los poderosos, no en vivir cada experiencia social personalmente. ¿De verdad?, lo desafió el mandatario. Porque a mí me parece que el periodismo se ha convertido en crear narrativas que se ajustan a cualquier agenda que genere más rating televisivo. Usted vino a esta entrevista con una historia ya escrita en su cabeza, ¿no es así? He venido a esta entrevista preparado para hacer preguntas legítimas sobre su gobierno y sus políticas públicas, replicó Jorge Alfredo. Si no puede soportar ese nivel de escrutinio periodístico, quizá no debería conceder entrevistas a los medios de comunicación. La insinuación de que no podía soportar la presión fue como agitar una bandera roja delante de un toro. Los ojos del presidente brillaron con auténtica ira contenida. ¿Soportar el escrutinio? Jorge Alfredo, he sido escrutado toda mi vida por militares, fiscales, medios de comunicación, gente que cree saber quién soy por mi pasado en el M-19. La diferencia entre usted y yo es que cuando la gente me escruta, yo no me escondo detrás de una objetividad falsa. Asumo completamente mis decisiones históricas. ¿Y qué hay de la decisión de abandonar esta entrevista?, preguntó el presentador con un sutil tono desafiante en la voz. Porque eso es exactamente lo que está haciendo ahora mismo. ¿No es cierto huir cuando las preguntas se ponen realmente difíciles? La acusación dejó al mandatario momentáneamente sin palabras. Se quedó completamente inmóvil, procesando la insinuación directa de cobardía. Cuando volvió a hablar, su voz era peligrosamente tranquila. ¿Crees que estoy huyendo? Creo que está acostumbrado a entrevistas donde le lanzan preguntas fáciles sobre sus logros presidenciales y sus próximos proyectos políticos, respondió el presentador sintiendo que había recuperado algo del control perdido.
Creo que cuando alguien le pide que piense críticamente sobre las consecuencias de su gobierno, se pone automáticamente a la defensiva. ¿Defensiva?, repitió el presidente como si estuviera saboreando algo amargo. Jorge Alfredo, ¿quieres ver a alguien realmente a la defensiva? Tú estás a la defensiva ahora mismo. Te escondes detrás de tu credencial de periodista para evitar admitir que has venido a esta entrevista buscando confrontación deliberada. Estoy haciendo mi trabajo profesional, insistió el presentador con voz cada vez más tensa. ¿Tu trabajo? La voz del mandatario se elevó nuevamente. Tu trabajo es informar verazmente a los colombianos, no crear drama televisivo para subir el rating de audiencia. Pero de eso se trata realmente, ¿no es cierto? Necesitas que ocurra algo controvertido porque los programas tradicionales están perdiendo audiencia masivamente en favor de las redes sociales y los medios digitales alternativos. La acusación dio directamente en el blanco y la máscara profesional de Jorge Alfredo se deslizó por completo. Eso es absolutamente ridículo. Despierta Bogotá lleva años siendo uno de los programas matutinos más vistos de la capital colombiana. ¿De verdad? El presidente aprovechó su ventaja táctica. Porque por lo que he observado en las cifras, ustedes están luchando desesperadamente por seguir siendo relevantes en un mundo donde los colombianos pueden informarse desde cualquier plataforma digital. Así que me invitan aquí con la esperanza de que diga alguna estupidez para que puedan tener su momento viral en redes sociales. Nadie quería que dijera ninguna estupidez, presidente. Queríamos tener una conversación inteligente y respetuosa sobre su administración gubernamental, respondió el presentador con voz cada vez más débil. ¿Una conversación inteligente? El mandatario se burló abiertamente. Esto no es inteligente, Jorge Alfredo. Estás intentando crear indignación pública porque crees que así serás trending topic en Twitter y TikTok. Bueno, enhorabuena, probablemente conseguirás exactamente lo que buscabas desde el principio. El presentador se dio cuenta de que la entrevista se había descarrilado completamente, pero su orgullo profesional no le permitía dar marcha atrás públicamente. Si esto es lo que se considera el discurso apropiado de los principales líderes políticos de Colombia, entonces quizá los críticos tienen razón sobre el preocupante estado actual de nuestra democracia. El tono condescendiente fue la gota que colmó el vaso de la paciencia presidencial. El mandatario apretó los puños a los lados y todos en el estudio pudieron observar cómo luchaba visiblemente contra el impulso de hacer algo que acabaría definitivamente con su carrera presidencial. ¿Sabes qué, Jorge Alfredo? Tienes razón en una cosa, esta conversación ha terminado completamente. El presidente comenzó a desenganchar el micrófono de su solapa, pero el presentador no había terminado de hablar. Así que eso es todo. Cuando la conversación se pone verdaderamente difícil, Gustavo Petro simplemente se marcha del estudio. Supongo que ese es el tipo de liderazgo que celebra su gobierno progresista. Alguien que se rinde automáticamente cuando las cosas se ponen realmente complicadas. Las palabras dejaron al mandatario completamente paralizado. Su mano se congeló en el clip del micrófono y lentamente, deliberadamente se volvió hacia el presentador. La mirada en sus ojos hizo que varios miembros del equipo técnico dieran un paso atrás inconscientemente. ¿Qué acabas de decir exactamente? La voz del presidente era apenas un susurro, pero resonó en el silencioso estudio como una amenaza directa. Jorge Alfredo sabía que había cruzado una línea peligrosa, pero su ego periodístico no le permitía retroceder públicamente. Quizá esto es lo que realmente es usted. Alguien que habla duro políticamente, pero huye cuando se enfrenta a un escrutinio periodístico real y profesional. ¿Un escrutinio real? El mandatario volvió completamente a la zona de la entrevista, pero esta vez no se sentó. Se colocó directamente delante del escritorio del presentador, dominando físicamente al periodista sentado. ¿Quieres un escrutinio real, Jorge Alfredo? Hablemos de escrutinio auténtico. Hablemos de crecer en la pobreza de Ciénaga de Oro, donde ver morir a tus compañeros de lucha o desaparecer en manos de grupos paramilitares era parte de la realidad diaria. Hablemos de cometer errores tan graves que crees que nunca podrás recuperarte de ellos, pero de encontrar la manera de construir algo verdaderamente significativo para Colombia a pesar de todo. Señor presidente, por favor, siéntese nuevamente, dijo el presentador, pero su voz había perdido completamente la autoridad de antes. No creo que no, respondió el mandatario con firmeza absoluta. Mira, me has llamado cobarde directamente,
Jorge Alfredo, y eso es algo que no puedo dejar pasar bajo ninguna circunstancia, porque si hay algo que nunca he sido en toda mi vida, es cobarde. Cuando me torturaron a los 17 años por pertenecer al M-19, no me rendí. Cuando intentaba hacer política democrática y todo el establecimiento decía que era un guerrillero peligroso, no me rendí. Cuando llegué a la alcaldía de Bogotá y los medios dijeron que sería un fracaso administrativo, no me rendí jamás. La pasión de su voz era magnética. Incluso el hostil equipo del estudio se encontró inclinándose hacia adelante, cautivado por sus palabras a pesar de la incómoda tensión del ambiente. Pero esto es lo que realmente me molesta, continuó el presidente con la voz cobrando impulso emocional. Te sientas detrás de ese escritorio con tu traje caro y tu educación privilegiada y me juzgas por las decisiones históricas que he tomado. Cuestionas si soy un buen presidente, si mi trabajo tiene valor real, si merezco estar en la casa de Nariño. Pero, ¿qué has construido tú, Jorge Alfredo? ¿Qué has creado para Colombia que no existiera antes de que tú llegaras al periodismo? El presentador intentó interrumpir desesperadamente. Presidente, creo que está malinterpretando completamente el propósito fundamental del periodismo independiente. No lo malinterpretó en absoluto. El mandatario lo interrumpió categóricamente. El propósito del periodismo solía ser informar verazmente al pueblo colombiano. Ahora se trata exclusivamente de atacar a los líderes por entretenimiento mediático. Se trata de encontrar la peor interpretación posible de cada acción gubernamental y explotarla comercialmente, porque el conflicto artificial genera audiencia cautiva. Eso no es lo que estoy haciendo aquí, protestó Jorge Alfredo, pero su voz sonaba débil incluso para sus propios oídos profesionales. Entonces, ¿qué es exactamente?, exigió el presidente con firmeza. Porque desde mi perspectiva política esto parece una emboscada mediática completamente premeditada. Me invitaste aquí con falsas promesas de respeto. Pasaste 15 minutos intentando hacerme quedar mal públicamente y ahora quieres llamarme cobarde porque no sigo participando en tu juego mediático. El director del estudio hacía señas frenéticas para cortar la transmisión y pasar a publicidad, pero los operadores de cámara seguían grabando, intuyendo que estaban presenciando algo completamente sin precedentes en la televisión colombiana contemporánea. Jorge Alfredo hizo un último intento desesperado por recuperar el control profesional de la situación. Creo que está siendo demasiado sensible ante preguntas completamente legítimas sobre su influencia en la política nacional colombiana. ¿Demasiado sensible? La risa del mandatario fue dura y amarga. Jorge Alfredo, déjame explicarte qué es realmente ser sensible. Ser sensible es crecer en un pueblo del Caribe colombiano y que la gente te considere automáticamente peligroso por tus ideas de izquierda. Ser sensible es trabajar toda la vida por la justicia social auténtica y que la gente lo atribuya simplemente al populismo barato. Ser sensible es intentar utilizar tu presidencia para transformar estructuralmente Colombia y que un periodista reduzca toda tu carrera histórica a la de un exguerrillero resentido socialmente. Yo nunca he dicho eso específicamente, protestó el presentador con voz cada vez más débil. No tenías que decirlo directamente, respondió el presidente con contundencia absoluta. Estaba implícito en cada pregunta capciosa, en cada insinuación maliciosa, en cada comentario condescendiente sobre mis orígenes humildes. ¿Sabes cuál es la verdadera ironía histórica, Jorge Alfredo? Acusas a mi gobierno de promover la confrontación social, pero tú eres exactamente el que ha venido aquí buscando pelea desde el primer minuto. La verdad de esa afirmación quedó flotando en el aire como una acusación irrefutable. Incluso Jorge Alfredo pareció darse cuenta de lo lejos que había llevado las cosas, mucho más allá de una entrevista periodística normal. Mire, presidente, dijo tratando desesperadamente de encontrar un término medio salvable. Quizá hemos empezado con mal pie esta conversación. ¿Por qué no empezamos completamente de nuevo y hablamos constructivamente de sus políticas gubernamentales actuales? Pero el mandatario no estaba dispuesto a aceptar esa salida diplomática. ¿Empezar de nuevo? Jorge Alfredo, no puedes pasar 20 minutos intentando sistemáticamente desacreditarme y luego pedir otra oportunidad porque te das cuenta de que no te está saliendo bien la estrategia. Así eres tú. Esto es exactamente lo que haces profesionalmente. Construyes tu carrera periodística directamente a costa del malestar de los políticos que entrevistas. Eso no es justo en absoluto, dijo el presentador, pero incluso él podía escuchar lo hueco que sonaba su protesta.
¿Justo? El presidente negó con la cabeza, completamente incrédulo. ¿Quieres hablar de lo que es justo? ¿Es justo que te sientes ahí y juzgues el trabajo de toda mi vida basándote exclusivamente en una narrativa completamente predeterminada? ¿Es justo que cuestiones sistemáticamente mi carácter personal cuando te escondes cómodamente detrás de la pretensión de la objetividad periodística? El presentador intentó una vez más salvar desesperadamente la situación. Presidente, siento profundamente que se haya sentido atacado personalmente. No era en absoluto mi intención profesional. Tu intención no importa nada, Jorge Alfredo, replicó el mandatario con firmeza. Lo que importa exclusivamente es lo que hiciste realmente. Y lo que hiciste fue invitarme aquí para hablar constructivamente de mi gobierno y luego pasarte todo el tiempo intentando hacerme parecer una especie de radical peligroso que no merece la presidencia colombiana. Nunca lo llamé radical peligroso, dijo el presentador débilmente. No hacía falta hacerlo explícitamente, respondió el presidente. Estaba implícito en cada pregunta capciosa, en cada mirada escéptica, en cada tono condescendiente que utilizaste. ¿Sabes qué es lo verdaderamente gracioso? Te preocupa supuestamente el mensaje que transmite mi gobierno. Pero, ¿qué mensaje estás transmitiendo tú ahora mismo? Que, si vienes de abajo socialmente, si fuiste guerrillero en el pasado, si tienes ideas de izquierda auténtica, no mereces respeto profesional básico. El estudio había quedado completamente en silencio sepulcral. Todos los presentes sabían que estaban presenciando algo histórico de lo que se hablaría durante años en Colombia entera. El mandatario miró directamente a la cámara principal. ¿Sabes qué? Creo que los colombianos son lo suficientemente inteligentes como para entender perfectamente la diferencia entre las políticas de gobierno serias y los shows mediáticos baratos. Creo que son lo suficientemente inteligentes como para apreciar un gobierno que lucha genuinamente contra la desigualdad, que busca la paz total nacional, que defiende sistemáticamente a los más vulnerables. Pero al parecer, algunas personas de los medios de comunicación piensan que los colombianos son demasiado tontos para distinguir entre ambas cosas. Se volvió hacia Jorge Alfredo, que parecía físicamente más pequeño, completamente disminuido por la confrontación. Esto es exactamente lo que va a pasar, Jorge Alfredo. Voy a salir de aquí inmediatamente y tú vas a tener tu momento viral deseado. La gente va a ver este video y va a discutir intensamente sobre quién tenía razón y quién no, pero al final del día yo seguiré gobernando efectivamente para los colombianos que más lo necesitan y tú seguirás sentado detrás de este escritorio buscando al próximo político al que atacar mediáticamente. El presidente volvió al micrófono, pero esta vez el presentador no intentó detenerlo en absoluto. Una cosa más, dijo quitándose definitivamente el dispositivo. La próxima vez que quieras tener una conversación honesta sobre mi gobierno, intenta estudiar las políticas primero. Quizás aprendas algo importante sobre la diferencia entre confrontar la injusticia estructural y atacar por atacar mediáticamente. Con eso dejó caer el micrófono sobre el escritorio de Jorge Alfredo y se dirigió con paso firme hacia la salida del estudio. Las cámaras lo siguieron hasta que desapareció completamente por la puerta, dejando atrás a un presentador completamente atónito y un estudio lleno de gente que sabía que acababa de presenciar un momento histórico de la televisión colombiana. Pero la historia no termina ahí. Lo que nadie esperaba era lo que pasó después. Cuando el presidente salía del edificio, el director del programa tomó una decisión sin precedentes. Por los altavoces del estudio se escuchó su voz firme y clara. Jorge Alfredo, corta transmisión. El presidente Petro queda oficialmente expulsado de Despierta Bogotá por conducta inapropiada. La audiencia quedó en shock. Nunca antes en la historia de la televisión colombiana un presidente había sido expulsado de un programa en vivo y en directo. Jorge Alfredo se quedó sentado durante varios segundos antes de mirar finalmente a la cámara y decir con voz temblorosa: Estimados televidentes, debido a circunstancias imprevistas, daremos paso a nuestra pausa publicitaria programada. Pero todos sabían que nada volvería a ser igual después de lo que acababa de suceder en directo por Televisión Nacional. El episodio generó una crisis mediática sin precedentes. Las redes sociales se explotaron con opiniones divididas que partieron al país en dos. Los partidarios del presidente denunciaron una emboscada mediática orquestada, señalando que las preguntas habían sido deliberadamente provocadoras desde el inicio. Los críticos, por otro lado,
Señalaron la falta de compostura presidencial y cuestionaron si alguien con tan poca tolerancia al escrutinio debería ocupar el cargo más importante de la nación. Jorge Alfredo Vargas enfrentó semanas de análisis sobre su estilo de entrevista. Algunos colegas periodistas lo defendieron, argumentando que había hecho exactamente lo que debía hacer un comunicador: preguntar lo difícil, cuestionar al poder, no dejarse intimidar por la investidura presidencial. Otros lo criticaron duramente, diciendo que había cruzado la línea entre el periodismo crítico y la provocación deliberada, que había buscado el enfrentamiento desde el primer momento para conseguir exactamente lo que obtuvo: un momento viral que pondría a Despierta Bogotá en boca de todos. El programa vio cómo sus ratings se dispararon en los días siguientes. Cada colombiano tenía una opinión sobre lo sucedido. En las tiendas, en los buses, en las oficinas, en los hogares, la gente no hablaba de otra cosa. ¿Había sido el presidente demasiado sensible o el periodista demasiado agresivo? ¿Era esto periodismo de calidad o amarillismo disfrazado? ¿Tenía el director del programa el derecho de expulsar al primer mandatario de la nación? Pero junto con los ratings vinieron las críticas. Despierta Bogotá perdió credibilidad como espacio de diálogo constructivo. Varios invitados cancelaron sus apariciones programadas, temiendo ser sometidos al mismo tratamiento. Anunciantes importantes retiraron sus pautas, no queriendo asociar sus marcas con la controversia. El programa, que había sido sinónimo de periodismo serio y respetado, ahora era visto por muchos como un circo mediático en busca de escándalos. La expulsión marcó un antes y un después en las relaciones entre el gobierno y los medios de comunicación en Colombia. La Casa de Nariño emitió un comunicado oficial calificando el incidente como una emboscada periodística que buscaba desestabilizar al gobierno democráticamente elegido. Los gremios de periodistas respondieron con su propio comunicado defendiendo la libertad de prensa y el derecho a hacer preguntas incómodas a los funcionarios públicos, sin importar su rango. El país quedó más polarizado que nunca. Las familias se dividieron en cenas y almuerzos, cada bando defendiendo apasionadamente su posición. Los jóvenes en redes sociales crearon memes, parodias, análisis profundos del lenguaje corporal de ambos protagonistas. Los expertos en comunicación fueron invitados a todos los noticieros para analizar cada gesto, cada palabra, cada pausa del enfrentamiento. Gustavo Petro nunca volvió a conceder una entrevista a Despierta Bogotá. De hecho, sus apariciones en medios tradicionales se redujeron drásticamente después del incidente, prefiriendo comunicarse directamente con la ciudadanía a través de sus redes sociales y transmisiones en vivo desde la Casa de Nariño. Sus seguidores celebraron esto como una victoria contra los medios tradicionales que, según ellos, solo buscaban atacarlo. Sus detractores lo vieron como una confirmación de que no podía manejar el escrutinio legítimo de la prensa libre. Jorge Alfredo Vargas, por su parte, se mantuvo firme en su posición. En entrevistas posteriores defendió su estilo periodístico, argumentando que un presidente debe estar preparado para responder preguntas difíciles y que el cargo viene con un nivel de escrutinio que no puede evitarse. Algunos colegas lo apoyaron públicamente, otros lo criticaron en privado, diciendo que había permitido que su ego profesional arruinara lo que pudo haber sido una conversación importante sobre políticas públicas. Los análisis políticos se multiplicaron. Algunos señalaban que el incidente era síntoma de una democracia en crisis, donde el diálogo constructivo había sido reemplazado por la confrontación mediática. Otros argumentaban que era precisamente lo opuesto, una democracia saludable donde el poder podía ser cuestionado sin temor y donde incluso el presidente debía rendir cuentas ante la ciudadanía a través de sus representantes en la prensa. Las universidades de comunicación social incorporaron el caso en sus programas de estudio. Profesores y estudiantes debatían sobre ética periodística, sobre los límites del cuestionamiento crítico, sobre la responsabilidad de los medios en tiempos de polarización. ¿Dónde terminaba el periodismo de investigación y comenzaba la provocación? ¿Cómo balancear la necesidad de hacer preguntas difíciles con la responsabilidad de no contribuir a la división social? El incidente también tuvo repercusiones internacionales. Medios de comunicación de toda Latinoamérica y del mundo cubrieron la historia. Algunos la presentaron como ejemplo de la crisis democrática en la región, otros como muestra de la vitalidad de la libertad de expresión en Colombia. Organizaciones de derechos humanos y libertad de prensa emitieron declaraciones, cada una interpretando el evento desde su propia perspectiva ideológica.
Meses después del enfrentamiento, Colombia seguía dividida sobre lo ocurrido aquella mañana de miércoles en los estudios de Despierta Bogotá. Lo que había comenzado como una entrevista protocolar se había convertido en un momento definitorio de la era política contemporánea del país. Un momento que reveló las profundas grietas en la sociedad colombiana, las tensiones no resueltas entre diferentes visiones de nación, y la dificultad de mantener un diálogo constructivo en tiempos de extrema polarización. La pregunta que quedó flotando en el aire, sin respuesta clara, era si esto representaba el futuro de la política y el periodismo en Colombia. ¿Era este el nuevo normal? Un país donde cada conversación política se convertía en un enfrentamiento, donde cada entrevista era un campo de batalla, donde el objetivo no era entender sino derrotar al oponente? ¿O era simplemente un momento aislado, un choque de personalidades y circunstancias que no se repetiría? Lo que era innegable era que algo había cambiado irreversiblemente. La confianza entre el gobierno y los medios, ya frágil, se había fracturado aún más. La capacidad de tener conversaciones difíciles pero respetuosas sobre temas importantes se había erosionado. Y la audiencia, el pueblo colombiano, quedó atrapado en medio, obligado a elegir lados en lugar de poder simplemente escuchar diferentes perspectivas y formar sus propias opiniones informadas. El legado de aquella mañana en Despierta Bogotá sería debatido por años. Para algunos, fue el día en que un presidente valiente se negó a ser intimidado por medios elitistas. Para otros, fue el día en que un líder mostró su verdadero carácter al no poder manejar preguntas legítimas. Para unos más, fue el día en que el periodismo colombiano cruzó la línea hacia el sensacionalismo. Y para otros, fue el día en que un periodista cumplió con su deber de cuestionar al poder. La verdad, como siempre en historias complejas, probablemente se encontraba en algún punto intermedio. Un presidente con heridas históricas profundas que reaccionó defensivamente ante lo que percibió como un ataque injusto. Un periodista con un trabajo que hacer que tal vez llevó su cuestionamiento un poco demasiado lejos en busca de respuestas. Un sistema mediático que incentiva la confrontación sobre el diálogo. Una sociedad polarizada lista para interpretar cada evento a través de sus propios prejuicios políticos. Y en medio de todo esto, Colombia seguía adelante, lidiando con sus problemas reales de pobreza, desigualdad, violencia, corrupción, con un gobierno tratando de implementar reformas profundas y una oposición cuestionando cada movimiento, con medios de comunicación intentando navegar entre la necesidad de informar y la presión de generar audiencia, con ciudadanos tratando de entender qué era verdad y qué era narrativa en un mundo de información sobrecargada. El enfrentamiento entre Gustavo Petro y Jorge Alfredo Vargas aquella mañana fue más que un simple altercado televisivo. Fue un espejo que reflejó todo lo que estaba roto y tenso en la sociedad colombiana. Fue un recordatorio de que las palabras tienen poder, que las plataformas conllevan responsabilidad, que las heridas históricas no sanan fácilmente, y que construir una democracia funcional requiere algo más que instituciones, requiere voluntad de todas las partes para escuchar, para dialogar, para buscar entendimiento incluso cuando existe profundo desacuerdo. Años después, cuando historiadores analicen este periodo de la historia colombiana, ese momento en Despierta Bogotá seguramente ocupará un lugar destacado. No por ser el más importante de los eventos, sino por ser el más revelador. Por mostrar en 30 minutos de televisión en vivo todo lo complejo, contradictorio y conflictivo de la Colombia del siglo XXI. Por capturar en una sola escena las tensiones entre clases sociales, entre ideologías políticas, entre diferentes concepciones de lo que debería ser el periodismo y el liderazgo político. Y quizás, solo quizás, también servirá como lección. Una lección sobre lo que sucede cuando permitimos que la confrontación reemplace al diálogo, cuando dejamos que nuestras pasiones políticas superen nuestra razón, cuando olvidamos que del otro lado de cada debate hay otro ser humano con su propia historia, sus propias heridas, sus propias verdades. Una lección que Colombia, como muchos otros países en tiempos de polarización, necesita aprender si quiere construir un futuro mejor para todos sus ciudadanos. La expulsión del presidente Petro de Despierta Bogotá quedará en la memoria colectiva no como el final de algo, sino como el símbolo de una época. Una época donde las líneas se trazaron claramente, donde los grises desaparecieron en favor de los blancos y negros absolutos, donde cada conversación se convirtió en una batalla por ganar en lugar de una oportunidad para aprender.
Y solo el tiempo dirá si Colombia puede encontrar el camino de regreso hacia un espacio donde el diálogo genuino, el respeto mutuo y la búsqueda compartida de soluciones puedan nuevamente ser posibles. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. ¿Qué opinas tú sobre este enfrentamiento histórico? ¿Crees que el presidente Gustavo Petro reaccionó correctamente al sentirse atacado o piensas que Jorge Alfredo Vargas simplemente estaba cumpliendo con su deber periodístico? ¿Fue justa la decisión del director del programa de expulsar al primer mandatario en vivo? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría saber qué piensas sobre esta crisis que dividió a todo un país. Tu perspectiva es importante y enriquece la conversación. No olvides comentar y ser parte de este debate que sigue vivo en Colombia.